Amén. Amén, mis hermanos, muy buenos días. Amén, ¿cómo estamos? Dile a tu hermano que estoy muy bien, dile. Estoy muy bien. Amén. No, estoy muy bien porque estoy en Cristo, ¿cierto? Claro, ¿no? Porque a veces el mundo definitivamente anda mal y a veces comentaba, ¿no? No tienes tú por qué contagiarte lo que vive el mundo. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿cierto? ¿Cuántos lo creen? Eso es importante que tú tengas que creerlo. Gracias, Señor. Es importante que tengamos que creer, ¿no? A veces nos involucramos con la política, ¿cierto? De repente les gusta, es cierto. A mí me encanta el fútbol, pero tengo que dejarlo a un costado, ¿no? Pero a veces nos involucramos un poco en la política y nos hace mala sangre, se zancocha el hígado por ahí, ¿no? Y a veces sale discutiendo con la familia, ¿no? Porque uno es blanco, el otro es negro, y a la final salen peleados. Pero la pregunta es, ¿acaso tú vives hoy dependiendo del gobierno? ¿Tú de quién dependes? Tú dependes de Cristo, vives en un mundo espiritual. Nosotros ya dejamos de vivir en un mundo carnal. Hoy día nosotros estamos y vivimos para Cristo, ¿no? Así es, ¿no? Es cierto que tenemos que tener las nociones necesarias, es cierto que tenemos que saber cómo está nuestro gobierno, cómo está la política, cómo está el Perú, lo que sucede en el Perú. Eso sí, es conocimiento personal. ¿Por qué? Porque de una u otra forma también es un tema de conversación, pero no para involucrarme, ¿sí me entiende, no? Amén. Así que en esta mañana el título es El Evangelio como conclusión, ¿no? ¿A dónde nos concluye? ¿A dónde nos dirige el Señor? Nos dirige que toda nuestra vida, todo lo que tenemos en nuestras manos, tiene que estar direccionado al Evangelio, ¿cierto? ¿Y cuántos de aquí le damos gracias a Dios por estas 24 horas? ¿Cuántos le damos las gracias a Dios por estar hoy día en este culto, en este momento donde nosotros le rendimos culto a Dios? ¿Y cuántos podemos decir que somos linaje escogido? ¿Cuántos podemos decir que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a la luz? Si tú lo crees, dale las palmas al Señor. Amén. Amén. Claro que sí. Porque es importante que yo lo crea, ¿no? Y yo pueda creer también que toda palabra que me ha dado el Señor, ¿no? ¿Me la ha dado para qué? ¿Para qué me ha dado la palabra? Para que la pongáis por obra, dice, ¿cierto? ¿Para qué? Para que todo me vaya, para que todo lo que proponga me vaya bien. Entonces, eso lo tengo que tener muy claro, ¿no? Muy claro, saber que Dios me ha dado su palabra para que yo me encamine, para que yo me guíe. Así que vemos también Mateo 24, del 1 al 14, y vemos también pues este texto bíblico que supongo que todos deben saberlo, ¿no? Porque siempre lo damos a conocer, que es Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, ¿no? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente, ¿qué tiene que darse antes del fin del mundo? La predicación del evangelio, así es. Así que no tiene usted por qué tener miedo en el fin del mundo, ¿no? Llegó el año 2000, ¿se acuerda o no? ¿Se acuerda del año 2000? Claro, ya todo el mundo estaba esperando el fin del mundo, ¿no? Todo el mundo andaba asustado, ¿no? ¿Y por qué? Porque desconocía lo que dice la palabra. La palabra dice que se tiene que dar primeramente la predicación del reino de Dios, del evangelio, y después vendrá el fin. Amén. Ahora, también dice que esto también será el principio de dolores, pero no será el fin del mundo. Simplemente es un aviso de lo que va a ocurrir, ¿no? También dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿o no? Así es. Pero ¿dónde está tu guía? ¿De dónde tú tienes que guiarte? ¿A quién le tienes que creer? A la palabra. Acá es donde tú tienes que poner tus ojos, tu ser, toda tu vida, en la palabra. A Él tienes que creer. A mí no me tienes por qué creer. Muchas veces repito, a usted no tiene por qué escucharme a mí. Por eso que muchas veces, ¿qué ponemos acá? Textos bíblicos. Porque este es
una corriente bíblica repetitiva. Porque es necesario que esto se repita. Es necesario, ¿por qué? Porque aún de niños nos enseñaron amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿o no? Pero a la verdad, ¿se hizo? ¿Se cumple o no se cumple? Muchas veces no se cumple. Y esto está a rajatabla de pequeñito, lo sabes tú, ¿no? También cuando tú rezabas, y yo también rezaba, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, ¿o no? ¿Se hizo de la voluntad de Dios? Nunca. ¿Qué es lo que se hizo? Mi voluntad. Entonces, es necesario que hoy, pues, nos demos cuenta de que nosotros tenemos que hacer en todo tiempo la voluntad de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué más dice? También que se va a multiplicar la maldad y el amor de muchos se enfriará. Por eso que nuestra labor y la labor de muchos obreros de abrir las casas, de estar ahí predicando, es que mucha gente pues entre en este calor de la palabra. Porque mucha gente piensa, ¿no? Erróneamente, que solamente es el domingo de poder estar en la iglesia. Y quiero decirle algo, eso se llama religiosidad. Nosotros hemos salido de la religión. ¿Sabe lo que es la religión? La religión es el hombre buscando a Dios. Y la religión es algo cuando dice religiosidad, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Por eso que usted, todo, me imagino, si me equivoco, usted me dice que no. Pero muchas veces cuando tú has ido a la misa, ¿cierto? Sales de la misa y sales peor. O quizás es lo mismo, paras, se sientas, se hace la mano. Eso es todo. Eso se llama religiosidad. Hoy día usted, a través de Jesucristo, se rompen todos los esquemas. Cada mañana tenemos que orar, ¿o no? Y eso se llama tener una comunión, ¿se da cuenta? Eso es levantar un altar, ¿o no? ¿Hemos aprendido eso en los estudios o no? ¿Qué hizo Abraham? Levantó un altar. Agradecimiento. ¿Qué hizo Isaac cuando oró y Rebeca no pudo tener hijos? Oró y ¿qué? Y levantó un altar. Cada mañana que usted se levanta y ora, ¿qué está haciendo? ¿Está levantando un altar o no? ¿Por qué? Porque usted es un sacerdote. Su casa es un templo. ¿Amén o no? Eso es lo que usted tiene que mirar y creer. Aun cuando pueda pasar lo que pueda pasar, así se haya caído el techo, así haya pasado lo que haya pasado, usted tiene su comunión con Dios porque la santidad está en usted. El Espíritu Santo lo tiene usted. De repente su familia no. Eso no debe importarle. ¿No? No debe importarle que su familia no tenga. Porque usted tiene que esperar el horario de Dios. Amén. Transmita eso, ¿no? Mucha gente vive de manera religiosa, creyentes viven de manera religiosa y comentan, estoy esforzándome, estoy haciendo lo posible, estoy tratando, no sé qué hacer. ¿Y qué va a pasar? Te hace enfermar, te hace desgastar, te hace hacer mala sangre. Así es. ¿Por qué? Porque quieres tú al tropel, o como dice comúnmente decimos al caballazo, quieren que uno se convierta. Y no es así. Todo tiene su tiempo. ¿Amén? ¿Amén? ¿Estamos convencidos de eso? Amén. Entonces vamos a la introducción. Y dice, todos conocemos el texto de Mateo 24:14. ¿Amén o no? Amén. ¿Qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nadie puede detener este fin. Ya está profetizado. En algún momento vendrá el fin. Nos iremos nosotros, pero todavía no viene el fin. ¿Por qué? Porque se tiene que predicar este evangelio del reino. Amén. Por eso que Dios está levantando obreros, ¿o no? ¿Cuántos obreros hay aquí? Eso es, Dios está levantando obreros, quiere obreros. Entonces, también nos dice el pasaje que habrá muchas dificultades y muchos problemas. ¿Es cierto o no es cierto? Por supuesto que sí, pero ¿cuántos le damos gracias a Dios por los problemas? Amén, ¿no? Tenemos que mirar con otra perspectiva, ¿no? Que los problemas Dios mismo los genera, ¿para qué? Para que hoy día tú des un cambio. Ahora, es necesario que todo esto acontezca. De lo contrario, hoy día no estaríamos acá. De repente hoy día estarías ahí en el silencio, como lobo echado en la arena. No, claro. De repente estuvieras encantolado, de repente ahorita. Así es, ¿no? Porque nuestra perspectiva de otra era humanista, ¿no? Entonces, es necesario que todo esto
acontezca, pero esto no será el fin. Dice que este será el principio de dolores. Ahora, por eso, la conclusión que Dios nos ha dado es el Evangelio. Y nosotros somos usados para dar testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, la salvación es únicamente con el Evangelio. No existe otra forma de poder salvarse. No existe otra fórmula que Dios ha dado para que el hombre cambie. Por eso que nosotros no podemos insistir, ¿no?, de que mi padre, mi madre, mis hermanos, mi cuñada, mi nuera, mi suegra cambie. Solo va a cambiar con él. Pero ¿quién debe tener primeramente el Evangelio? Yo debo tener el Evangelio. Yo debo personalizar este Evangelio. Por eso, Dios nos muestra su amor. Y esto, ¿cómo se muestra? A través de su Evangelio. Por eso que Dios envía ¿a quién? A Jesucristo, su único Hijo. Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? Al unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice, pero como las personas no conocen esto, ¿cómo viven? Viven acostumbrados a las cosas que ellos hacen. ¿No? Por eso que, perdónenme, pero de un tiempo atrás, los que hacíamos en otro tiempo lo que era Semana Santa, ¿no?, de una manera religiosa, no había música, no había televisión, no había nada, ¿no? Los que son mayormente contemporáneos conmigo, no había absolutamente nada, aparte que el canal era de blanco y negro y había 2, 3 canales, no había absolutamente nada, ¿no? Y no podías tú ni hablar ni gritar porque recién, ¡pum!, te cae un palo, ¿no? Así es. No podías ni cantar, nada, era un silencio sepulcral, era Semana Santa. Pero ¿quién ha generado esta Semana Santa? El mismo mundo. El mismo mundo lo ha generado, porque ya no es Semana Santa, ahora son minutos santos, ya serán después segundos santos, ¿no? Entonces es así como mucha gente vive acostumbrada por costumbre y por tradición. Ahora, ellos desafían, ¿no? Hablo de la gente del mundo. Ellos desafían para un mejor mañana, ¿o no? Es el deseo natural, ¿no? Todos deseamos un mejor mañana, ¿o no? Así, todos deseamos, pero nosotros tenemos respuesta de que todo no va a ir bien con Cristo, ¿no? Así es, no hay un deseo, ya el deseo está hecho. Cuando tú estás con Cristo, el éxito lo tienes asegurado. Pero ellos desafían para un mejor mañana, pero todos sus pensamientos y esfuerzos son vanos. ¿Qué significa eso? Que todo fracasa. Llegará un punto donde el mundo triunfa. Porque ¿cuántos de nosotros hemos estado en la cumbre? ¿No? ¿Cuántos de nosotros hemos estado así? ¿Cierto? Como gerente, como presidente del directorio. Muchos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Hubo un punto donde triunfamos, pero también que sufrimos y fracasamos. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cómo comenzó nuestra vida? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? Un día, meditar eso. ¿Cómo empezó todo? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo empezó todo? Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? La niñez empieza, comienzan los 7, 8, 9, 10 años, 11 años, 12, 14 años, y ya estás, de repente ya estás llegando a los 25, 30, 35, 40, y llegas al medio siglo. Y muchas veces te olvidaste de la parte de atrás. Ahora dice, ¿cómo comenzó nuestra vida? Comenzó con nuestros pensamientos y con nuestros planes. Así fue. Así comenzó la vida sin siquiera saber qué era la vida. Porque ¿acaso nosotros nos ocupábamos, nos preocupábamos de que mi padre tenía trabajo? No. Llegabas del colegio y tenía que estar la comida en la mesa, ¿o no? ¿Sabías que te matriculaban en el colegio y tú estabas contento porque tenías que recibir libros nuevos, uniformes nuevos, zapatos nuevos, o no? ¿Acaso sabías de dónde sacaba la plata tu papá? ¿O tu mamá? No. Lo que te interesaba era que te lleven a comprar. Y tú estás contento, ¿no? O sea, así es. Nada de esto era nuestra carga. Absolutamente nada de esto. ¿No? Ahora,
Quizás también planeamos tener una familia, porque muchas veces también nos proyectamos, soñamos que algún día, ¿no? Aún sin tener ningún respaldo espiritual. Hoy día vemos que muchos ni siquiera aún se casan, pero ya están de avance, ¿o no? ¿No? Así es, ¿no? Antiguamente uno primero pensaba tener la casa, ¿no? Al menos tener un trabajo, el respaldo. Ahora ya no sueña ni siquiera con tener un trabajo, simplemente lo que sueñas ahorita es ver dónde vivo, si la suegra tiene sitio para dormir ahí o no. Claro, ¿no? Así es. Ahora, es que nosotros hemos nacido sin saber qué es lo que ha pasado en nuestra vida. Es que mi vida no empezó con mis planes. Es Dios quien me llamó a ser profeta, ¿no? Claro, y usted lo puede ver en Jeremías 1:5. Yo te formé, yo te conocí, dice. ¿Cierto? Así es. Yo te santifiqué y te hice por profeta de las naciones, ¿o no? Eso dice Jeremías 1:5. Entonces, ¿quién tenía planes para mi vida? Dios. Dios ya lo tenía, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. En un lugar del universo, tus padres y yo estábamos por ahí, y Dios escogió a mi papá, a mi mamá, los unió, y se embarazaron los dos. Así fue. Pero yo ni sabía de esto. Aún mis padres menos. Pero aún cuando yo nací, mis padres se festejaron, se alegraron de todo esto, pero desconocían de que yo era profeta de las naciones. Porque muchos abuelos se alegran, ¿no? Los que son nuevos abuelos dicen, mi hijo, mi nieto va a ser arquitecto. ¿No? O mi nieto va a ser como yo, dice. Claro, ¿no? ¿Y quién nos dio el primer título? Dios. Dios te llamó por profeta a las naciones. Pero ¿cómo todo este título lo ignoramos? ¿A causa de qué? De falta de conocimiento, ¿se da cuenta? Y nosotros muchas veces peleando con 25,000 entradas a Marcos. Claro. Peleando por un título. Cuando Dios me dio el mejor título para el mundo. Ser profeta para Él. Amén. Ahora, y es que nosotros nos hemos separado de Él. Esto tiene que quedar muy claro, ¿no? Él no se separó de mí. Nosotros nos hemos separado de Él. Y tampoco sabíamos que Dios tiene el control de todas las cosas. Tampoco. Todo esto se desconoce, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo ingresa de tal manera a nuestra vida, haciéndonos saber que somos dueños de nuestra propia vida. Y aún muchas veces ya cuando vamos creciendo, ¿no? Entra el pecado, la malcriadez, entran muchas cosas en nuestra vida. Y muchas veces cuando nuestros padres nos dicen, ¿sabes qué, hijito? Mira, ¿de dónde está sacando esa plata? ¿Y a usted qué le importa? ¿Usted qué se mete? Si esta es mi vida. ¿Cierto? Así es. ¿No? Muchas veces nos olvidamos de estas cosas, de quién nos llevó en su barriguita. ¿No? Muchas veces nos olvidamos rápido de esto, ¿no? Entonces, todo esto también hace de que no sepamos que Dios tiene el control de todo. Ahora, si seguimos la palabra de este evangelio, ¿nuestra vida será de lo más fácil o no? Así es. Ahora, puesto que toda conclusión de nuestra vida está dirigida al evangelio. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es lo que Dios hace en tu vida? Darte el evangelio. ¿Para qué? Para que yo me personalice, para que yo ingrese. Porque la idea no es simplemente mirar la piscina, ¿no? Usted mira cómo muchos se bañan, ¿no? Nada más. Y usted no quiere meterse a la piscina. Simplemente está de espectador. Y yo te digo algo, Dios no necesita espectadores. Dios necesita protagonistas. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere actores principales. Dios no quiere segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta. Dios quiere que tú seas un actor principal. ¿Ok? Entonces, ahora, verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
¿Y qué significa perseverar? Insistir, ¿no? Así es, tengo que persistir, tengo que estar ahí en todo tiempo. Pues el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Verso 14 continúa, dice, y será predicado este evangelio del reino. ¿En qué necesitas perseverar? En el evangelio. Ahí tienes que perseverar. Ahora, vamos al punto número 1. ¿Todo se mueve por la palabra de Dios o no? ¿Estamos convencidos? Tenemos que estar convencidos que todo se mueve por la palabra de Dios. Dios creó el mundo a través de su palabra, ¿o no? Así es. Dios le ordena a la tierra, háganse los árboles, háganse las semillas, háganse las sandías, háganse las flores, háganse las plantas. Solamente lo ordena. Dios no se toma el tiempo de estar haciendo una manzana, sino fue la orden de Dios, fue la voz de Dios. Mire usted el poder que tiene Dios para poder mandar a la tierra, ordenarle a la tierra. Háganse las semillas, háganse los árboles, háganse los paltos, háganse las naranjas, hágase. Esa es una orden de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios es dueño de todo el universo, ¿no? Así es. Ahora, en Génesis 1:20, Dios le ordena a las aguas. ¿Qué le ordena? Háganse los peces, háganse las aves de la tierra, háganse las aves del cielo y todos los monstruos marinos. ¿Ve? Dios no se tomó el tiempo de hacer un delfín, una trucha, un pejerrey, no. Dios ordena, Dios manda. ¿Amén? Ahora, ¿qué dice el verso 14? Nuevamente. Y será predicado este evangelio del reino. ¿De quién? De Dios, ¿para qué? Para testificar a todas las naciones. Ese es mi plan. Hoy usted necesita tener este evangelio. Porque también tiene una labor, todos tenemos una labor. Y será predicado, dice. Y será predicado. Cada día que nace alguien en Cristo, tiene esta misión. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta hoy, esto se da. ¿Y cuál es el verdadero gozo? ¿El verdadero gozo es que Dios está con nosotros o no? Ese es el respaldo. Esa es tu garantía. Esa es tu carta de fianza. Que Dios, tú no le estás haciendo un servicio a Dios. Tú no le estás sirviendo al hombre. Tú le sirves a Dios. ¿Amén o no? Claro. Por eso que nosotros no somos esclavos. En otro tiempo éramos esclavos. Éramos esclavos del pecado. Aún muchas veces éramos esclavos de nuestro propio negocio, ¿no? Nuestro propio trabajo. Y por eso que nosotros no podemos confundir esto. Dios a usted le da un tiempo, le da 24 horas para vivir. 24 horas para exaltarlo. 24 horas para orar. 24 horas para que sepa que Manuel está con usted, ¿o no? Exacto. Pero jamás le puedes decir a Dios que yo no tengo tiempo. No le puedes decir al dueño del tiempo, no tengo tiempo. Por eso que mejor es cerrar mi boca. Porque el Señor de repente mañana se le ocurre y le dije, no tienes tiempo, ya, bajamos el tronco. Claro. ¿Por qué cree que temprano tenemos que levantarnos para orar? Es cierto que tenemos sueño. Es cierto que hay un cansancio. Pero si tú muchas veces le dices al Señor que tiene sueño, como yo un día pensé y medité, de repente no vaya a ser que el Señor se le ocurre bajar y decir, tiene sueño, ya, vamos, ahí queda. Duerme para siempre. ¿Te das cuenta? Claro. ¿Quieres dormir? Ya pues. Claro. Claro. Entonces, claro. Es que Dios es soberano, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, es por eso que mucho cuidado, ¿no? Tanto sueño, ya quieres dormir, entonces vamos a la vida eterna, entonces, tranquila, ahí vayas a dormir. Claro, exactamente, ¿no? Hay algo que, bueno, yo siempre, se va a causar risa esto, ¿no? Pero siempre mi madre le decía, ¿sabe qué?
Mamá, búscame un colegio donde no hay examen. Imagínense, ¿no? Así es. Y esto pues definitivamente el poder leer una Biblia, el estar parado, hablar con alguien, para mí era bien difícil, ¿no? El orar también. Leer, peor. Cuando el pastor me agarra y me dice, no te preocupes, Ernestito, vas a poderte estudiar, me dijo, la peor puñalada que me pudo haber dado. Vas a ponerte a estudiar, me dijo. Si supiera que en el colegio no estudiaba. ¿Te das cuenta? Claro, ¿no? Pero todo esto lo hace Dios y lo hacemos por Dios, ¿o no? Así es. Por eso que usted tiene que cada día ver que Dios sí transforma a la gente. Usted es parte de eso. Usted es un milagro de Dios, ¿o no? Claro. Tócalo a tu hermano que está al costado y dice, eres un milagro de Dios. Vamos, vamos, tóquese. Eres un milagro de Dios. ¿Amén? Claro que sí. Eres un milagro de Dios, ¿no? Y Dios hace eso, Dios transforma a mucha gente. Por eso que yo estoy convencido de tantas cosas y yo le doy gracias a Dios por mis hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos mis hijos tienen una carrera universitaria. Yo también tenía tantas oportunidades de tener una carrera. Pero como yo le digo a mucha gente llora por estudiar, yo lloraba por no estudiar. Así es, eso es lo que ocurre hoy día en la vida. Mucha gente busca cómo, de nuevamente buscar, querer estudiar. Hace muchos sacrificios. ¿No? Mi papá tenía economía, tranquilamente. No, me decía, no te ocupes, si quieres trabajar, ponte a estudiar. Pero se chocó con una pared, ¿no? Y bueno, el otro demás ya Dios lo hace. Entonces, ¿qué vamos? Vamos a ver acá. Deuteronomio 33, 29. Bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso. Dichoso. ¿Cuántos son bienaventurados aquí? Así es, eres dichoso. Por eso que Jesús ¿qué le dijo a Pedro? Bienaventurado eres Pedro, le dijo. Dichoso eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Te lo reveló quién? Mi Padre que está en los cielos. Entonces, acá también dice Deuteronomio 33, 20, bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová? ¿Y eso eres tú o no? Claro, bienaventurado tú, oh Liliana, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? ¿Amén o no? Así es. Saque de acá, ponga su nombre ahí. Esa es la bienaventuranza. Dichoso eres, ¿por qué? Porque eres salvo. Pero a ti no te salvó Buda, a ti no te salvó Mahoma, sino ¿quién te salvó? Pueblo salvo. ¿Por qué? Por eso que nosotros, ¿qué testificamos? Nación, ¿qué es? Linaje, nación. Así es. Para anunciar las virtudes de aquel, así es. Así es. ¿No? Entonces, ¿nosotros somos pueblo de Dios o no? Somos pueblo salvo. Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados. ¿No? Y esto lo recalcaba, no sé, anteayer con alguien también, ¿no? Dice, así que tus enemigos, pero ¿quién se va a encargar de esto? El Señor, ¿no? Y yo recalcaba esto de Abraham, ¿no? De Abraham capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, deja tu parentela, sal de la casa de tu padre, porque haré de ti una nación. Ven y sígueme, le dice, porque todo aquel que te bendijere, Él se va a encargar de bendecirlos. Pero todo aquel que te maldijere, ¿con qué fin? Para que usted no ensucie su boca. Para que usted no esté cabezón, pensando, ¿cómo va a arreglar el problema? Deje que Dios trabaje. Dios va a bendecir y Dios va a maldecir. Deje todo en las manos de Dios. Amén. Así que dice también, y tú hollarás sobre sus alturas. Salmo 73, del 22 al 24, dice, este es el verso 23, por favor, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha.
¿no? La mayor bendición es estar junto con Dios. ¿Y cuál es ese verdadero tiempo? Si verdaderamente mi mayor bendición es estar con Dios. El tiempo más importante para nosotros es el tiempo del culto. Por eso que es algo que tú no te lo puedes perder. Es algo que tú no lo puedes postergar, ¿no? Ahora, antes que la oración, antes que la ofrenda, el culto debe ser tu mayor gozo. Amén. Y todas estas cosas, todo este paquete, el culto, la oración, la ofrenda, todo se va a conectar a las respuestas que tú recibas a través de la palabra. Estas ofrendas que tú das con gran gozo, ¿son para qué? Para la economía de la luz. ¿De acuerdo? Esto lo tienes que tener muy claro. Esto tú no se lo entregas a un hombre. Usted se lo entrega al Señor. Usted está ofrendando, usted está diezmando. Usted lo hace no porque lo hace simplemente por obligación. No, esto es un deber. Como obviamente como cristiano nosotros tenemos que orar también igual. Ahora, las alabanzas que damos en el culto son para las obras de sanidad. Porque el momento que es muy importante que usted venga temprano. Es importante que usted rompa con ese esquema del mundo. Nosotros somos muy conocidos, a propósito, ¿no? Hablamos de la hora cabana, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se conoce eso del peruano? ¿Mm? Exacto, ¿no? Porque muchas veces dice a las 11. Ah, no, pero por lo menos vendrá a 11:30, así que yo llego a las 12. Yo les cuento algo, y esta es verídica del pastor Henry. El pastor Henry, estuvieron conversando con el pastor Hong, me acuerdo, y allá en Corea, en Seúl, y el pastor le dice, bueno, nos vemos mañana a las 9 de la mañana, en tal lugar. Perfecto. Entonces el pastor Henry, sabiendo la cultura coreana, ¿no? Él llega un cuarto para las 9. No venía. 10 para las 9. Tampoco. Bueno, voy a darme una vuelta. Dice que él llega ya, bueno, ya eran las 9, un ratito más. Llega a 9:02 y 3 minutos. 5 minutos. 7 minutos. 10 minutos. Claro, se habrá olvidado. Se va. A la media hora lo llaman. Pastor, estuve a las 9 donde quedamos. ¿Dónde estaba usted? Pero si yo estaba ahí. Yo estuve a las 9 y usted no estaba. Así. O sea, llegó a las 9 y se fue. Y eso es una deshonra. Pero aquí tenemos que romper con eso. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que romper? Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Amén o no? ¿Está muy claro eso? 2 Corintios 5:17. De modo que todo aquel que está en Cristo. ¿Y qué significa ser nueva criatura? Que las cosas viejas pasaron, pues. Entonces mis costumbres, todo aquello ya está en el tacho, ¿no? Así debe ser. Usted no debe importarle lo que diga la gente, porque los pensamientos de la gente no. A mucha gente de repente vendrán a las 11:30, pero usted está a las 11. Porque tiene que hacer algo para poder cambiar este mundo. Si no lo cambiamos, si nosotros no lo cambiamos, nadie lo va a cambiar. ¿Cuántos de ustedes se han disgustado porque muchas personas han venido tarde? Claro, porque a veces dices a las 9 y no viene nadie. ¿No? Entonces, si nosotros comenzamos a actuar con esa disciplina, ¿vamos a poder cambiar el mundo o no? Al menos acá en Perú, ¿o no? Por supuesto que sí, pero hay un principio, nosotros somos de Cristo, ¿o no? Ahí está el tema. Ahí está el tema, que nosotros somos de Cristo. Por lo tanto, las cosas viejas
ya pasaron, ¿de acuerdo? Ahora, el tiempo más importante es el tiempo del culto, pero también las alabanzas. ¿Por qué? Porque es el momento de la sanidad, es el momento de usted aviva su espíritu, porque no es estos muchachos que están acá, ¿no? Estos remanentes que dan su tiempo 2, 3 veces a la semana, inclusive enseñando hoy día a muchos pequeños, también están dando su tiempo, es el talento que Dios les ha dado, ¿no? Y lo ofrecen gratuitamente, porque saben que se lo ofrecen al Señor. Ahora, esta alabanza hace que venga sanidad a nuestra vida. Toda nuestra vida tiene que estar en la corriente de la obra del Evangelio. Esto debemos confirmarlo cada día. Y cuando hablo que toda nuestra vida, estoy hablando que todo, no es una parte, no es tu sanidad, no es tu cuerpo, es que me duele la pierna, Señor, sáname la pierna. No, tus estudios, tu trabajo, tu negocio, tu economía, tus padres, tus hijos, todo tiene que estar involucrado aquí, ¿o no? Así es, porque todo le pertenece a Dios. Ahí está, eso está claro, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué seguimos hablando del Evangelio continuamente? ¿Por qué seguimos hablando? Solo hablan del Evangelio, por ahí de haber escuchado. No tienen otra cosa de qué hablar. Porque el Evangelio va a cambiar tu vida. Moisés no va a cambiar tu vida. Noé no va a cambiar tu vida. ¿Quién va a cambiar tu vida? Cristo, la palabra, el Evangelio, el pacto. ¿No? Ahora, el Evangelio nos ha dado una bendición diferente y una gracia diferente. Porque solo los hijos de Dios tenemos gracia, ¿o no? El mundo no la tiene. Los hijos de Dios tenemos esa gracia. Aunque tengamos cicatrices, heridas, no pereceremos. No pereceremos. Teníamos que ser destruidos, pero Dios nos rescató de ahí, ¿o no? Así es, ¿no? Génesis 3, del 16 al 9, estamos bajo el acta, y Oseas 4, 6, por falta de conocimiento, perece nuestro pueblo, dice el Señor, ¿o no? Por falta de conocimiento. Pero aún así, la misericordia de Dios es rescatarnos, ¿se da cuenta? Esa es la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué más? El deseo de Dios es que seamos salvos y que tengamos el Evangelio. Esta es nuestra dirección para toda la vida. El Evangelio tiene tanta profundidad que puedes buscar todas las cosas dentro de ella. Pero ¿qué necesitas primeramente? Creer. Creer. Muchas veces piensa la gente, es que ahí en la iglesia te van a lavar el cerebro. Es que ahí en la iglesia te van a hacer creer. Y la pregunta es, ¿Dios te ha dado la palabra para bien o para mal? Porque ¿alguien lo obligó a venir hoy día? ¿Yo lo llamé obligándolo a que usted venga si no se va al infierno? No, de ninguna manera. Porque usted dispone y usted sabe discernir entre el bien y el mal, ¿o no? Por supuesto que sí. En otro tiempo Dios nos dio una conciencia. Antes de tener al Espíritu Santo que teníamos dentro de nosotros, conciencia, ¿no? Usted veía los dibujitos animados, ahí veía a Pedro Picapiedra y veía ahí un angelito y un diablillo, ¿no? Le decía, no. Entonces, así hay una lucha muchas veces entre el hombre. La conciencia le habla. Dice, ¿no ha escuchado usted? Dice que la conciencia le muerde la conciencia. ¡Wow! ¿No? Le remuerde la conciencia. ¿Por qué? Porque sabes cuando haces mal o no. Claro. No sé con quién venía ayer. Con mi hermano Juan. Un día, un taxista se paró acá. Y mi esposa me dice, te llaman. Voy. Abro la puerta, subo. El chofer estaba ahí. Y en medio, donde está la radio, había una foto de este tamaño. Habían 2 niñas ahí. Una grande y una pequeña. Y el chofer, el taxista me dice, ¿usted ve eso? Sí, le digo. ¿Usted sabe por qué lo pongo? Porque me siento sucio.
engañando a mi esposa, engañando a mis hijas. No soporto más. He colocado esta foto para que cuando venga el pecado pueda mirar y defender y no actuar así. Mire cómo la gente, y era de la gente del mundo, ¿eh? O sea, no era ni un cristiano. Pero él ponía la foto, ¿por qué? Porque ante la acechanza del pecado, porque me decía, usted sabe, yo llevo una vida de taxista. Y la vida de taxista tiene tanto peligro que he engañado tantas veces a mi esposa y me siento tan sucio ante mis hijas que para evitar esto he colocado esta foto. Imagínese, es una persona del mundo y esa conciencia le hace sentir mal, ¿o no? Así es. Entonces, el ser humano está hecho para poder discernir entre lo que es bueno y malo. El hombre sabe cuando está haciendo maldad. No es que va a decir, es que yo no sabía. No, sí. El hombre sabe cuando está haciendo daño. Porque Dios le dio una inteligencia. Amén. Entonces, nosotros, pues, ¿dónde tenemos que buscar las respuestas? En la palabra. Si mucha gente puede creer en un fierro, en un lapicero, en una piedra, pues es su creencia. Y aun cuando pueda creer en una piedra, ¿también va a recibir milagros de esa piedra o no? Por supuesto que sí, pero vive engañado. Nosotros tenemos que buscar todas las respuestas en el Evangelio. Todo está aquí. ¿Has recibido a Jesucristo y tienes el Evangelio y eres salvo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿eso es mucho mejor que estar enriquecido de un momento a otro, no? Claro. Pero muchas veces nosotros decimos, pastor, mi vecina, todos los fines de semana toma. Mi vecino todos los días, todas las semanas van tomando y hacen fiesta. Tienen carros acá, tienen propiedades allá. A las finales, ¿qué estás mirando tú? A las finales, en el fondo, ¿estás envidiando o no? Claro. Porque dirás tú, yo estoy en Cristo y no tengo nada. Pero si mi vecina hace una vida mundana y mira todo lo que tiene. Claro, ese es el fondo del asunto. Pero a las finales, ¿quién es más rico? ¿El que tiene cosas materiales o el que tiene cosas espirituales? ¿El que tiene a Cristo o no? Así es. Porque ellos no tienen la salvación. ¿Quién tiene la salvación? Los que estamos en Cristo. Así es. ¿Y más importante es lo espiritual que lo material o no? Por supuesto que sí. Porque lo material no te lo vas a llevar. Nada. Ni tu diente de oro. Nada. Por eso que importante es, ¿has recibido a Jesucristo y tienes el Evangelio? ¿Eres salvo verdaderamente? Entonces, todo esto es mucho mejor que el dinero. Ahora, es que en el momento que somos salvos, hay algo importante que sucede. ¿Y qué sucede? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Eso es lo que pasa inmediatamente. Inmediatamente tú recibes a Jesucristo, inmediatamente el Espíritu Santo toma lugar en tu vida. ¿Y qué viene como premio? La vida eterna. Eso es de inmediato. No es que eres un proceso. Tú no eres un proceso, hermano mío. Escúcheme bien. Muchas veces se escucha por ahí, es que yo todavía recién tengo 5 años en el Evangelio. Dije, yo recién tengo 10 años en el Evangelio. No. Desde el momento que tú entregaste tu vida a Cristo, eres nueva criatura. ¿Amén o no? ¿Todos tus pecados te son perdonados o no? ¿Eres limpio 0 kilómetros o no? Eso es lo que eres. Tú eres salvo. Tú tienes al Espíritu Santo, por eso que hablamos de las 5 seguridades.
Tú tienes la seguridad de la salvación, la seguridad de tener el Espíritu Santo, la seguridad de las respuestas a las oraciones, la seguridad de que todos tus pecados te son perdonados y la seguridad de ¿qué? De que tú tienes la victoria ganada. Son 5 seguridades y tú tienes que estar convencido de eso. Y eso, todo ese regalo, todo ese paquete viene cuando tú entregas tu vida a Cristo. Punto y aparte. No es que eres un proceso. ¿Sabes lo que es un proceso? Tu proceso es tu carácter. Porque aún así, tú tienes que tener el carácter ¿de quién? ¿De tu papá o de Cristo? De Cristo. ¿Se da cuenta? El temperamento es otra cosa. Pero todos vamos caminando al carácter de Cristo. Todos tenemos que ir caminando al carácter de Cristo. Acá no se trata de que, no, espérame nomás y yo te me vas a conocer. No. No se trata de eso. Yo ya he muerto. ¿El hombre viejo ha muerto o no? Por supuesto. Eso lo tengo que tener muy claro. ¿No? Eso lo tengo que tener muy claro. Yo no tengo que estar viviendo tipo mundano. ¿No? O sea, mejor, en otras palabras, déjame que me saque la camiseta del cristiano y vas a conocer la otra. No, pues. No. O soy o no soy. Amén. Ahora, 1 Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras. Así es. Por eso que nosotros tienes que tener muy claro esto. Tú no eres un hombre pecador. Tú eres un hombre justo. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos justos ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque tú has entregado tu vida a Cristo. No se deje engañar. No se deje engañar. Amén. Amén. ¿Qué tanto poder tiene este evangelio? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es. Así es. Por eso que yo no debo avergonzarme del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nuevamente, ¿qué es lo que más le importa a Dios? Que tú seas un creyente. Hay mucha gente, hermanos, no está mal, ¿no? No está mal que profundicen sus estudios en teología. No está mal que profundicen sus estudios. No importa, es importante que hagan una maestría, en fin. Pero muchas veces, mucha gente se encasilla tanto, hermano, en conocer a Dios, que se olvida de lo principal, el evangelio. Te vuelves tan erudito en las cosas de Dios que te olvidas de hacer lo principal, evangelizar, ganar almas. Cristo jamás te ordenó que tú seas un teólogo. ¿Qué es lo que te ordenó el Señor? ¿Y hacer? Discípulos. Eso te dijo. No te dijo que vayas a la universidad. No te dijo que saques una maestría. Te dijo, id y hacer discípulos. ¿Qué más te dio? Recibiréis poder. ¿De quién? De lo alto. ¿Qué más? El Espíritu Santo, ¿para qué? Para guiarte, para hacerte hablar. ¿Te das cuenta? Y tú tienes que convencerte cada día que tú no haces nada. Nosotros no estamos nosotros no estamos para ayudar a Dios. Dios prepara todo. Por eso que tú no debes sorprenderte cuando ven una persona y simplemente Dios te va a hacer hablar. Porque hay muchas personas que necesitan ser escuchadas simplemente. Amén. Es que aquel que está dentro del evangelio ya tiene la victoria, ¿no? Es que aquel que está dentro del evangelio ya tiene la victoria. Por eso que es necesario que tú estés dentro del evangelio. Amén. Nosotros necesitamos estar dentro,
no afuera, no al margen, no como el cojo de Hechos 3, ahí en la puerta del templo de la Hermosa. Yo tengo que estar dentro, ¿no? En Romanos 8:37 dice, antes, en todas las cosas, somos más que por medio de aquel que nos amó. No es simplemente un vencedor, no, tú eres más que vencedor. Habrá problemas, habrá persecuciones, habrá hambre, peligro, espada, aún así seremos más que vencedores, porque está escrito. Habrá hambre, persecución, peligro, de todo va a haber. El Señor te dice, los enviaré, ¿a dónde? ¿A dónde los voy a enviar? ¿Ah? ¿A dónde nos va a enviar? A lugares donde hay lobos, dice. Lobos rapaces. Pero nada te va a acontecer, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Colosenses 2, del 2 al 3. Dice la Escritura, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso que aquí está tu respuesta. Aquí es donde tú tienes que buscar respuesta de Dios. A través de las dificultades vemos la obra de Dios. A través de la historia nos muestra que Cristo es la solución para nuestras vidas, ¿o no? Así es. Entonces, Jesús vino y resolvió todas las cosas y ascendió, y después de ascender, ¿aún hay dificultades? Sí. Por eso tenemos que hablar del Evangelio y aferrarnos de él hasta el final. Esa es nuestra misión. Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No puedes callar. Tienes que confirmar que la palabra de Dios mueve todas las cosas de este mundo, ¿no? Así es, cada día tienes que confirmarlo esto. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo lo hizo por su palabra. Amén. Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. En 1 Corintios 15:4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y de acuerdo a esto, él vendrá por segunda vez. Por eso es importante que confirmes que todo se mueve de acuerdo a las Escrituras, todo. Por eso que como creyentes tenemos que aferrarnos a las Escrituras. Como creyentes tenemos que dar un vuelco, porque el mundo evangelístico, hablo del mundo de las iglesias, en muchas iglesias, ¿no? Aun cuando puedan tener 1.500 personas, 500 personas, 3.000 personas, muchos de ellos andan sufriendo. Muchos de ellos andan angustiados, deprimidos. Muchos de ellos andan con problemas que no pueden resolver. Muchos te llaman, aún teniendo pastor, vienen y te llaman. Y la pregunta es, ¿por qué tienen que andar un cristiano deprimido? ¿Por qué tiene que andar un creyente, un evangelista, tiene que estar andando estresado? ¿Por qué? Y la respuesta es contundente, simplemente porque no tiene evangelio. Nada más. Ha hecho de su vida una vida religiosa. Entro y salgo, chao. Hasta el otro domingo. Así es. No logro llenar mi vida. Y mi vida tiene que estar llena porque no te das cuenta que tú mismo confiesas con tu boca. Conjuntamente con Cristo estoy. Así es. ¿O no? Así es. Y eso tienes que confesarlo cada día. Conjuntamente con Cristo estoy crucificado. ¿Qué significa eso que estás crucificado junto con Cristo? Que los dos hemos muerto.
Y ya no vivo yo, mas vive. Por lo tanto, ¿soy dueño yo de mi vida o Cristo es dueño de mi vida? Es Cristo dueño de mi vida. ¿Cristo es el centro de mi corazón o no? Eso tengo que cada día tengo que confirmarlo. Ahora, es muy importante que te aferres a la palabra. Insistimos, es importante que te aferres a la palabra. Durante la semana, en los estudios, hay 24, hay 8 en el Facebook, y después, de repente, por ahí aparecen 8 solamente en la noche. La pregunta es, ¿y el resto? ¿Todos estudian y todos trabajan? ¿Todos se amanecen trabajando? Claro. ¿Tan ocupados estamos? ¿No se da cuenta que usted tiene que darle el tiempo a Dios? ¿No se da cuenta que usted tiene que llenarse de Dios? ¿Sabía usted que mucha gente necesita que le lean las cartas del Evangelio? ¿Sabía que mucha gente quiere alguien que venga a su casa a leerles la palabra? ¿Sabía usted eso? ¿Aún quizás usted mismo no está pasando problemas? ¿Aún usted mismo no sabe cómo salir de sus problemas? En lugar de estar mirando, está pensando en una persona de repente. O está pensando cómo hacerle. Y Colosenses 3.2, ¿qué te dice Colosenses 3.2? ¿Se acuerda? Si no lo sabe, así es. Lo primero que voy a estar buscando es a mi compadre o mi madrina. ¿No? Claro, es lo primero que yo tengo que saber. Y el Señor me dice, deja de poner la mira en las cosas de arriba. ¿O sí? O en las cosas de abajo. Así es, ¿no? Así es. Deja de estar mirando a la gente. Mírame a mí, dice el Señor. Pon la mira en las cosas de arriba. Ahí es donde tengo que estar. Ahí está mi confianza. Poner la mira en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. Y el Señor le recalcó una vez más a la samaritana, a esta samaritana también le dijo, todo aquel que beba de esta agua siempre va a tener sed. Pero todo aquel que beba de mi agua nunca jamás tendrá sed, ¿o no? Y esto tiene que repetirte siempre. Por eso es importante que te aferres a la palabra y veas más el cumplimiento de la palabra. Génesis 23, del 1 al 3, visitó Jehová a Sara, ¿no? Hemos estado 3 meses con Abraham, estudiando a Abraham, 3 meses. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Qué le había prometido? Así es, ¿no? ¿Usted por qué cree que me pongo muchas veces nervioso yo? Cuando una hermana me dice, me he sentido mal, pastor. ¿Por qué cree que yo me pongo muchas veces tembloroso? ¿No sabía nada? ¿No sabía usted eso? No voy a hacer que el ángel le esté anunciando que venga el hijo de la promesa. Si le dio un hijo a Sara, o no, no a mi hermana Rosa. Amén, dice. Claro, ¿no? Si Dios cumplió esto de acá, que era imposible para el hombre, ¿podrá hacer un milagro en tu vida o no? ¿Acaso hay una condición de edad? ¿Acaso hay un límite, hay un tope? No, ¿te das cuenta? No hay topes. Dios lo hace cuando a Él le place. Pero ¿qué necesitas tú? Tú necesitas estar lleno de la palabra, necesitas estar involucrado.
Tú quieres respuesta, necesitas meterte a la palabra. Por eso que Dios dice como había dicho, como lo había cumplido, como lo había prometido, como lo había profetizado. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su, vamos, ¿dónde? En su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Por eso nada se va a dar en tu tiempo, se va a dar en el tiempo de Dios. Nada se va a dar cuando tú muestres un interés. Es que yo quiero. No. Primeramente se tiene que dar lo que Dios quiere. Nunca se va a dar lo que tú quieres. Primeramente se tiene que dar lo que Dios quiere, hermano mío. Tiene que convencerse de esto. Dios cumplió. Vino primeramente cuando Abraham tenía ¿cuántos años? Perdiste el medio pollo. 75 años. ¿Se apareció después de cuántos años? Después de 25 años, Dios se aparece nuevamente a Abraham. Y Abraham tenía 99 para 100 ya. Y le hace recordar nuevamente el cumplimiento de iba a tener descendencia. Así es. Pero ¿qué pasó en esos 25 años? Estuvo trabajando mi carácter, mi obediencia, mi sujeción, mi humildad, mi orgullo, mi arrogancia, todo esto fue trabajándolo. Porque Abraham tomó decisiones personales. Abraham, aun cuando escuchó la voz de Dios, agarró sus maletas, se agarró a Lot, se fue. Pasó hambre y no consultó con Dios y se fue a Egipto. Así fue. Todo esto fracasa. Es así como nos enseña el Señor. Sencillo, fácil. Que tú no tienes por qué tomar decisiones por ti mismo. Porque tú tienes a tu Dios, a tu Señor, a tu Espíritu Santo, a tu Rey, ¿o no? Entonces, ¿puede fracasar algo? No puede fracasar nada, puede fracasar. Dile a tu hermano, tómalo de la mano y dile, nada puede fracasar en Cristo. Pero díceselo en la cara, si díceselo, nada puede fracasar en Cristo. Porque el Espíritu Santo vive en ti. Pero yo tengo que ser guiado. Por eso que dice, cuando dice Señor, venid a mí los que estéis cansados, cargados, trabajados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil de llevar, dice el Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde, dice. Aprende de mí, dice el Señor. ¿No? Por eso que algo que tiene que hacer en nosotros es morir la carne. Morir, tengo que morir. Por eso el Señor dice, niéguese a sí mismo. ¿Sabía lo que significa eso? Niéguese a sí mismo. ¿No? Claro. ¿No? Es como a las 7 es la hora de la oración, pero ya son las 7, un ratito más. La carne me está ganando. Amén. Entonces, vemos también que Dios cumple con Sara, ¿o no? Así es. Lo que era imposible para el hombre, es posible para Dios. Amén. ¿Estás convencido de eso o no? Amén. Entonces, es que Dios nos dio su palabra. Y tú tienes que dejar mirar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre va a fallar siempre. ¿Sí o no? Claro, porque nosotros ¿cuántas veces hemos dado nuestra palabra? Pero hoy día como creyentes, nuestra palabra tiene que tener peso, ¿no? Así es. Mi palabra tiene que tener peso. Eso se tiene que recuperar. La palabra de un cristiano tiene que tener validez. La palabra de un cristiano, un hijo de Dios, tiene que tener plataforma, base, cumplimiento. Dice, y la cumplió de acuerdo a sus planes. Importante, de acuerdo a su propósito, que cuando usted ore, tiene que decir, Señor, hágase tu voluntad. No como yo quiero.
¿no? Porque a veces estás viendo, señor, un novio de 1,90 m y viene uno de 1,30 m. ¿Ve? Señor, nariz respingada, viene con nariz aguileña. ¿Qué hace usted? Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee. ¿Cuántos de aquí estamos leyendo? Vamos a leer. Vamos. Amén. Bienaventurado, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella están escritas, porque el tiempo está cerca, ¿no? Y cuando el Señor dice que el tiempo está cerca, es que nuestra vida se va cada día acabando. Este cuerpo se va envejeciendo, pero el espíritu se va renovando, se va avivando, porque estás en Cristo. Así es. Jamás Dios va a querer un instrumento que esté deteriorado. Jamás. Y aun cuando muchas veces puedas estar enfermo, tienes que mirar que Dios ya te sanó, ¿o no? Eso es lo que tú tienes que creer primeramente. Que los problemas no tienen que alejarte de Dios. Jamás los problemas me tienen que alejar de Dios. En Romanos 8 dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿O me equivoco? ¿Me podrá separar un dolor de cabeza de Dios? ¿Me podrá un uñero separar del amor de Dios? ¿Me podrá sanar un dedo corto? No. Nada me puede separar del amor de Dios. Amén. Entonces, bienaventurado, dichoso el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta escritura. Punto 2. ¿Cuál es el método para estos últimos tiempos? Es regresar siempre con el Evangelio. Es siempre regresar con el Evangelio. ¿Qué pasa en este último tiempo? Mucha gente se ha apartado, mucha gente se ha enfriado, muchas iglesias se han cerrado. Pero siempre tenemos que regresar con el Evangelio. Verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso que tenemos que perseverar. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Según de Timoteo 2:9, en el cual, dice Pablo, sufro penalidades, hasta prisiones, dice, a modo de malhechor. Miren lo que dice Pablo. Mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué te está diciendo Pablo dentro de la cárcel? Tremendo, ¿ah? ¿No? Él físicamente dice, estoy sufriendo penalidades, dice, ¿no? Prisiones a modo de malhechor, ¿no? Mas la palabra de Dios no está presa. Él físicamente puede estar preso, pero la palabra no, pues. ¿Te das cuenta? Por eso que 3/4 partes del Nuevo Testamento escritas por Pablo, bueno, el Nuevo Testamento fue, pero gran parte de estos libros fueron escritos ¿dónde? En la cárcel. Y el que estaba en la cárcel te recomienda a ti que no te afanes. Imagínate. ¿Cuál sería esa paz de Pablo? ¿Cuál sería esa tranquilidad de Pablo que te dice, te recomienda que no seas ansioso? Imagínate. ¿Cuál sería esa paz de Pablo estando en prisiones, sufriendo penalidades? Que nos recomienda no afanarnos en nada. Para él, la palabra de Dios no está presa. Nada puede detener el Evangelio, hermano mío. Por eso que cuando tú tienes el Evangelio y algún día tengas que estar por A o B motivos, de repente visitando el hospital, nunca le digas, Señor, sácame del hospital, Señor, porque no aguanto. Porque tú tienes que saber que ahí es un propósito de Dios para evangelizar a las enfermeras, a los doctores. ¿O no? Claro que sí, así es. Todo tiene un propósito.
Hechos 5:42. Y todos los días, dice, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar. La única respuesta, Jesucristo. Por eso que importante es por qué Dios me da 24 horas, importante es por qué Dios me hizo pasar esta pandemia, importante es saber por qué muchas veces hoy vivo aislado de todos esos aluviones, esos terremotos que están ocurriendo en la otra parte del mundo, pero en toda la sierra se están cayendo y los ríos están que se salen a Ayacucho, en Piura, y aquí no. ¿Con qué fin? Para que digas yo soy de la capital. Para que puedas llamar a muchos, te conoces en provincias y darle fuerza espiritual. ¿Amén o no? Amén. Entonces, todo esto es por eso que debemos darle gracias a Dios, ¿o no? ¿Puedes darle las palmas al Señor o no? Amén. Por eso quizás aún cuando canse risa cada mañana, cuando estoy llorando, yo, Señor, gracias, ¿por qué? Porque tengo casa, tengo agua, tengo pan, tengo techo, tengo luz. Porque otros no lo tienen. Dele gracias a Dios porque usted puede ver la luz del día o no. ¿Ese es un milagro o no? Hay mucha gente que camina por la noche sin ver. Usted vaya un rato acá a la Plaza Bolognesi. ¿Hay una federación de ciegos o no? Ahí. Párese un rato ahí. Párese un rato y con ese tráfico que está ahí y mire ellos cómo caminan. Párese un momento ahí. Es tremendo. Esas personas duermen a oscuras y se levantan a oscuras. ¿Usted puede ver? Sí. Dele gracias a Dios siempre. Dele gracias porque hay agua en su casa. Dele gracias a Dios. El Evangelio jamás fue detenido. Por eso el Evangelio es el triunfo para nuestras vidas. ¿Amén o no? Amén. Hechos 19:20. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿A través de quién? A través de la iglesia primitiva, a través de los discípulos. Nada más. Imagínense, no había WhatsApp, no había Facebook, no había nada de tecnología, pero así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque eso está instalado en tu corazón. Cada día que usted vaya a su trabajo, a su negocio, a su pueblo, a donde sea, mire con ojos de Cristo. Que esa persona que no conoce a Cristo hoy día, mañana no puede estar de repente ya. Porque hoy día en este tiempo ocurren tantas cosas que muchas veces la persona no sabe si mañana va a estar aquí. Y si usted muchas veces la tuvo a su costado y nunca le predicó, ese es el tiempo que hoy día usted le pueda predicar. No en vano está todos los días con usted. ¿Amén o no? ¿No? Entonces, Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía. Así es. Ese es el libre albedrío de Dios. Pero los hijos de Dios no tenemos libre albedrío, por favor. Los hijos de Dios no tenemos libre albedrío. ¿Cuántos de aquí tenemos hijos? ¿Pueden venir tus hijos a las 3, 4 de la mañana? ¿A las 6 de la mañana teniendo del pan? No. ¿Por qué? Porque hay una autoridad, ¿cierto, no? Amén. Igual, nosotros estamos en la casa de Dios y estamos bajo un gobierno espiritual, ¿o no? Así es. Por lo tanto, nosotros no tenemos libre albedrío. Nosotros estamos sujetos a la palabra de Dios, ¿o no? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Estamos sujetos, gobernados por decretos, mandatos de parte de Dios, ¿o no? Amén. Entonces, simplemente trasládalo a su casa. ¿Nuestros hijos pueden hacer lo que quieran? No. ¿Hay reglas o no? De eso se trata. Igualito, lo mismo. Aquí es donde Dios pone muchas veces ese libre albedrío que mucha gente dice, ¿no? Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. No te voy a obligar. El que es inmundo,
sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique, dice, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía, así es. Por eso que la santificación es todos los días, no es de domingo a domingo, no es de quincena a quincena o de mensualidad a mensualidad, es todos los días. Amén. Con esta palabra seremos testigos, Hechos 1:8. Con este evangelio estaré junto con nosotros hasta el fin del mundo, lo ha prometido el Señor, Mateo 28:20, y todo esto viene a ser la conclusión del todo, el evangelio. Concluimos aquí. Las personas que no tienen evangelio definitivamente van camino a la destrucción. Es lamentable decirlo, pero es necesario que se sepa, ¿no? Las personas que no tienen evangelio van camino a la destrucción, ¿no? Muchos no saben lo que es el cielo o el infierno, pero aún muchos ya viven su infierno. Así es. Ya lo experimentan ya, su vida está de cabeza. Para los que saben, entienden que hay un cielo y hay un infierno, eso lo tengo que tener muy claro. Dios nos ha dado ¿a quién? A Cristo, para cuando estemos en la tierra, ¿no?, podamos disfrutar de la oración, la palabra y de la evangelización. Esa es la conclusión. ¿A dónde nos dirige el Señor? Todo va sostenido, dirigido al evangelio. Cristo no vino a traerte otra cosa. Cristo vino a traerte la palabra. Cristo vino a traerte su pacto. Cristo vino a traerte las buenas nuevas. Cristo vino a sostenerte, a buscar a los enfermos. No vino por los sanos, dice el Señor. Yo vine por los enfermos. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Aleluya.